Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para la próxima conferencia, ¿verdad? Vamos a hablar un ratito de lo que es enfermedad neumocóxica. Espero que hayan disfrutado y hayan captado bastante lo que dijo el doctor Agripino Lugo, ya que es un tema importante, ¿verdad? Lo que es la influenza. Y como ustedes se están dando cuenta que hay varias enfermedades con varias vacunas y la tasa de vacunación de todas las enfermedades que pudiesen hablar aquí los conferenciantes está muy por debajo de lo que deberíamos estar, ¿ok? Vamos a empezar con la charla. Como disclosure, yo tengo que decir que yo soy conferenciante de dos farmacéuticas, Merck y Forest, que ya no es Forest, ya es otro nombre nuevo. Vamos a empezar ahora con la conferencia y quiero que tengan en mente estos tres objetivos que son bien importantes para mí. Número uno es que tengan en mente que la vacunación para la vacuna de neumococo, el impacto que está creando esta enfermedad es tal y la tasa de vacunación es tan baja que esto de alguna forma tenemos que subirlo, ¿ok? De alguna forma hay que subirlo. Conocer las vacunas que hay disponibles para bajar el impacto de esta enfermedad, eso es bien importante. Y lo otro es ver qué herramientas existen, de qué forma nosotros como proveedores de salud podemos colaborar, ¿verdad?, para aumentar esta tasa de vacunación, ¿ok? Esto es para ponerlos en perspectiva. Miren que tenemos aquí en esta laminilla del 2010 4 enfermedades: influenza, neumococo, culebrilla, hepatitis B. De las 4, le estoy poniendo 3 que ya tienen una tasa meta, ¿verdad?, un goal para llegar, donde influenza y neumococo, la meta es llegar a un 90%. Fíjense en la barra de influenza, como habló el doctor Agripino Lugo, donde los pacientes mayores de 65 años de edad prácticamente van por un 67%, la meta es llegar al 2020, estamos en el 2014 y todavía estamos por debajo de ella, ¿ok? Si vamos a los números de Puerto Rico, sabemos que no tenemos una data bien específica, pero estamos bien por debajo de estos números. Si agarramos la de neumococo, 90% también, estamos aproximadamente en un 60%, ¿verdad?, más o menos, un 60-62%, este es del 2010. En los pacientes de 19 a 64 años estamos bien por debajo, con un 18.5, o sea que hay que trabajar en esto. Y si hablamos del ejemplo de la culebrilla, que después la doctora Vanessa Olivo va a hablar sobre el tema, en la tasa de vacunación es prácticamente, el goal es un 30%, estamos en un 14, un 15%, o sea que bien por debajo de lo que debemos de esperar. En otras palabras, 3 enfermedades comunes, 3 enfermedades que están impactando grandemente a la sociedad. Tenemos 3 vacunas y estamos en una tasa bien baja y esto pues es un caos, porque no solamente desde el punto de vista salubrista, también desde el punto de vista económico, esto afecta, ¿verdad?, al gobierno, al Departamento de Salud. Y en el caso de hepatitis B, la tasa de vacunación no está establecida por el momento, se habla de un 90%, pero en hepatitis B se va a enfocar en ciertos grupos. Los pacientes que se dializan, los pacientes homosexuales, los pacientes que usan drogas intravenosas y todos nosotros que somos empleados de la salud, ¿ok? Eso es bien importante. Para que tengan una idea del punto de vista en números, todos los años, si vamos de estas enfermedades, aproximadamente 1.000 casos de culebrilla, 175.000 casos de hospitalizaciones de neumococo, y en el caso de cáncer de cervix, que sabemos, ¿verdad?, que el doctor, el pediatra habló en la mañana de HPV, 12.200 casos. O sea que voy a hablar de neumococo, pero para mí es importante estas primeras 3 laminillas para que tengan conciencia que el paciente adulto, el paciente viejo, hay que verlo como un paciente pediátrico. En el paciente pediátrico, aproximadamente la data norteamericana ahora son un 90% la tasa de vacunación. Y ya ustedes están viendo que dependiendo de la enfermedad, desde un 26 a un 65% es el rate de vacunación, la tasa de vacunación, debo decir en español correctamente, y estamos bien por debajo, ¿ok? Eso es importante. Ahora bien, vamos ahora a lo que vinimos. Vamos a hablar de enfermedad neumocóxica en adultos. Lo primero que tienen que saber, ¿verdad?, como algo básico general, pero bien importante, es que el neumococo es un coco gram positivo. El factor de virulencia, lo que causa que el neumococo sea agresivo o afecte al ser humano, es la cápsula, es lo que lo rodea. No solamente hay un neumococo, hay aproximadamente sobre 90 tipos de cápsulas de neumococo. Ahora bien, de esos 90, aproximadamente 20 cepas, 20 cápsulas, causan el 80% de lo que voy a hablar ahora en adelante como el término de enfermedad neumocóxica invasiva. ¿Y qué es la enfermedad neumocóxica invasiva? Pulmonía, bacteremia o meningitis. Una sinusitis, una otitis media por neumococo, no la vamos a considerar enfermedad neumocóxica invasiva, ¿ok?
¿Y qué tipo de respuesta provee el neumococo cuando afecta al ser humano? Es una respuesta tipo anticuerpo, antígeno-anticuerpo, ¿ok? Y la vacuna hace ese mismo efecto. Para que tengan una idea, aproximadamente los casos de pulmonía, sobre 500.000 de casos anual, esto es un número altísimo, le siguen después las bacteremias, sobre más o menos más de 50.000 casos, y menos común, pero la más agresiva, y siempre hay que tenerla en mente, ¿verdad?, de 3.000 a 6.000 casos de meningitis, ¿ok? Neumonía, bacteremia y meningitis. Gracias a Dios, el que más tiene la tasa de mortalidad, ¿verdad?, o la tasa de ataque más alta es la meningitis y luego la bacteremia, que son los casos menos comunes. Ahora bien, para que tengan una idea y la perspectiva, ¿dónde está el neumococo en las pulmonías adquiridas en la comunidad? Lo primero que tienen en mente es que cuando hicieron el estudio para clasificar y describir dónde está parada cada bacteria, aproximadamente el 40% de los patógenos no se identificaron. Y por ende, ustedes van a ver que hablan de CAP, Community Acquired Pneumonia, pero lo correcto es hablar de Community Acquired Bacterial Pneumonia. ¿Por qué? Porque hay pulmonías de las comunidades que son por virus, por ejemplo, y como les demuestro aquí, el 40% no se el patógeno porque no había bacterias. Del otro 60%, el 34% es por bacterias atípicas, clamidia, legionela, micoplasma, ¿ok? Del 24.5 debo decir. Y del 34%, aproximadamente el 45.7, el 46% de todas las pulmonías adquiridas de la comunidad que son por bacterias típicas es el neumococo. O sea que el neumococo sigue siendo el patógeno, la bacteria más común en las pulmonías. Y otro dato interesante es que si ustedes agarran el estafilococo, es un 10%, ya les estoy hablando de 2 bacterias de coco gram positivo, donde prácticamente es el 50% o más de las pulmonías, ¿ok? Y este dato pues es interesante porque sabemos que están viendo los abscesos en la piel, ¿verdad? Que esto ya es una epidemia en el país y en los Estados Unidos, pero que no solamente ataca la piel, también el estafilococo, el MRSA, ataca los pulmones, ¿ok? Y como entre los gran negativos, ¿verdad? Y termino con la laminilla, el hemófilos influenza todavía sigue siendo el primero de los gran negativos con un 18.4%. Ahora bien, mire qué interesante esta gráfica, donde prácticamente es la incidencia del neumococo en pacientes con la edad y ciertas condiciones crónicas. Y prácticamente lo importante aquí es que tengan que ver es que después de los 50 años de edad, si usted es saludable, tiene la probabilidad aproximadamente de 3 veces adquirir, ¿verdad?, la enfermedad neumocóxica invasiva. Y si le añade el diagnóstico de diabetes, de fallo cardíaco congestivo o de enfermedad crónica pulmonar o COPD, prácticamente le subimos esto de un 3 a un 6%. O sea, que ya con que yo llegue a los 50 años estoy 3 veces más. Y si vemos en la población, sabemos que los pacientes de mayores de 50 años, muchos son diabéticos, con fallo cardíaco COPD, le aumentamos esto de 3 a 6 veces más. O en otras palabras, que la población de Puerto Rico, la incidencia que tenemos es tan alta que los factores de riesgo que tenemos nosotros como población nos hacen susceptibles a adquirir esta condición, ¿verdad?, de enfermedad neumocóxica invasiva. Lo otro importante, cuando salió Prevnar 7, una vacuna para pediátricos en el 2000, empezaron a estudiar los fenómenos de las cepas que cubrían estas vacunas y las que no, y un dato interesante es que los pacientes mayores de 65 años de edad vieron que las cepas que incluían en las vacunas hubo una disminución cuando esta vacuna no fue hecha ni fue administrada en esta población. Lo que siempre he dicho cuando doy la conferencia es que es un dato interesante. ¿Por qué? Porque el viejito, el abuelo, el tío, el padre, el que está con ese niño que se vacunó, se está beneficiando de algo que no ha recibido, pero la población que está alrededor de él, en este caso sus hijos, sus sobrinos o sus nietos, al recibir la vacuna, se benefician. Por otro lado, se empezaron a ver que las cepas que no estaban incluidas en la vacuna empezaron a subir. En este caso, esta azul turquesa es la cepa 19A, donde es una cepa que se ha caracterizado grandemente. ¿Por qué? Porque ha sido resistente a antibióticos, porque ha visto que prolonga las estadías en los hospitales, porque es agresiva. Y esto pues empieza a preocupar porque dice, ya tenemos una vacuna que cubre 7 cepas, pero ¿y qué vamos a hacer con las demás? Yo le hablé de 90, ¿ok? Y de eso vamos a hablar más adelante. Factores que influencian los cambios de la distribución de serotipos. Pues miren, sí, la vacunación. No es lo mismo tener una vacuna que cumpla 7 cepas, que cubra 23, que cubra 13, ¿verdad? Mientras más cepas cubra, pues obviamente, ¿verdad?, estamos hasta cierto punto más protegidos. Lo otro son las fluctuaciones naturales. No es lo mismo las cepas en invierno que las cepas en otoño, que las cepas en verano. Esto aplica mucho a los Estados Unidos. La geografía.
Las cepas del estado de la Florida no van a ser las mismas cepas del estado de California o de las cepas de San Juan. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en mente. ¿Y qué estas características de serotipo nos ponen en una ventaja selectiva? Número uno, que tengan la habilidad estas cepas de causar enfermedad invasiva. Les doy un ejemplo. La cepa 1 y 10 se ha visto que predomina en causar bacteremia. 6, 10 y 23, meningitis. O sea que ya hay ciertas cepas que se han visto que se han correlacionado con causar ciertas condiciones. ¿Ok? Y esto es importante. Lo otro es la prevalencia de ser un portador nasofaringio. Esto de ser portador, que es una relación simbiótica, ¿verdad? Ella vive conmigo, yo vivo contigo, pues hasta cierto punto es beneficioso. Es beneficioso mientras tú como huésped estés saludable. Y ella vive contigo y no te hace nada, al contrario, y te protege. Pero una vez tú, como ser humano, ¿verdad? Como huésped, las defensas bajan, ella se convierte en una bacteria hacia ti que se apodera. ¿Ok? Son como los casos de VIH. Cuando el PCP le da al paciente que tiene SIDA, no es que ese PCP sea algo raro y agresivo, o el toxoplasma. El toxoplasma tú lo puedes agarrar hasta de los gatos. Lamentablemente, cuando le baja el sistema inmunológico a estos pacientes, pues entonces ellos se apoderan. Es para que lo vean más o menos, ¿verdad?, como ese principio. Lo otro es la resistencia a los antibióticos. Lamentablemente estamos viviendo unos tiempos difíciles. Nosotros como infectólogos estamos con la mentalidad de ser lo más narrow spectrum, lo más el espectro corto posible, tratar con lo más sencillo, no dar lo más agresivo, no dar lo de más amplio espectro, a menos que haya unos casos que lo ameriten, para tratar de proteger el poco armamento que nos quedan, porque lamentablemente las farmacéuticas en el pipeline no están produciendo los antibióticos que uno quisiera producir. En el corto tiempo, y siempre doy este ejemplo y lo voy a seguir dando, que llevo en la carrera, ya del siglo XXI, y he tenido 2 pacientes que se me han muerto porque las bacterias han sido resistentes a todos los antibióticos. Está fuerte decir esto en el 2014. Yo pensé que nunca lo iba a vivir y ya lo viví 2 veces. Y es lo más desagradable que hay. ¿Ok? Lo otro importante, la edad, siempre los extremos pediátricos, viejos, pues van a estar más afectados y las cepas van a variar. Las cepas en los niños no necesariamente van a ser las mismas que en los viejos. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengan en consideración. Para que tengan una idea, cuando hablé del tema de los antibióticos que hay escasez, cómo está la resistencia. Fíjense en la eritromicina, que es un macrólido, aproximadamente vamos por un 25%. Sé que aquí el grupo es heterogéneo, hay enfermeros, hay farmacéuticos y hay médicos. Sabemos que cuando un paciente se admite o leen las guías de pulmonía, cuando usan el Rocefin o usan el Claforán, lo combinan con un Citromax, ¿verdad? O con una claritromicina. El racional es que como ya es resistencia, en este caso al 30% de los macrólidos, lo combinas con un beta-lactámico, que es una cefalosporina como el Claforán o el Rocefin, ¿verdad? Para asegurarte de que ataques a ese neumococo. En el caso de las quinolonas, esta laminilla, donde estamos con las quinolonas, habla de aproximadamente, ¿verdad?, bien bajito, 0.3, pero ya estamos como en 1%, cada vez se está viendo. No estoy viendo resistencia, pero estoy viendo que el MIC, el numerito que lo está haciendo de susceptible a resistente, cada vez un poco más alto. Esto es cuestión de tiempo, ¿ok? Y esto es bien importante que lo tengan en mente. Por eso, no sé, los que trabajan en hospitales ven que los médicos, los infectólogos están usando mucho la polimicina, un antibiótico que en los 70 se dejó de usar y hay que revivirlo porque no hay más nada, ¿ok? Ahora bien, tenemos 2 vacunas disponibles que están aprobadas ambas por la FDA, para personas mayores de 50 años de edad. Pero es importante mencionar que el CDC tiene una rama que es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, que es el ACIP, que es el que da las recomendaciones, el que da las indicaciones y es el que por la cual se rige el Departamento de Salud, CMS, los planes médicos, para decidir qué población se va a vacunar, de qué edad en adelante. De estas 2 vacunas tenemos, ¿verdad?, Prevnar 13, Pneumovax 23. La diferencia es, obviamente, ¿verdad?, Pneumovax 23 cubre 23 cepas, de estas 23 cepas hay 11 cepas que no cubre Prevnar 7, Prevnar 13, debo decir. Prevnar 13 tiene una sola cepa que no cubre Pneumovax 23, ¿ok? Tenemos esas 2 vacunas disponibles. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el ACIP para la vacunación? Pues miren, tenemos estas 2 vacunas, pero hay sus indicaciones. Y las indicaciones, pues hasta el son de hoy, van a ser las que les voy a mencionar. Todo paciente mayor de 65 años de edad, aunque esté saludable, tiene indicación para la vacuna. ¿Qué vacuna? Pneumovax 23 solamente, ¿ok? Los pacientes mayores de 2 a 64 años, o yo uso 19 a 64 porque yo brego con adultos, pues los dividen en 2 categorías, 2 grupos. Los que tienen condiciones crónicas, como los que tienen condiciones crónicas de pulmón, corazón, hígado, los diabéticos,
los pacientes que tienen líquido cefalorraquídeo, liqueo del líquido cefalorraquídeo por algún trauma o alguna manifestación congénita, los que no tienen vaso, ya sea porque tuvieron un accidente y tuvieron que sacárselo, o porque desarrollaron sickle cell y después desarrollaron asplenia. Todos estos pacientes, ¿verdad?, son condiciones crónicas y tienen la indicación de 2 a 64 años de ¿qué vacuna? Pneumovax 23. Luego vamos a hablar de los refuerzos, ¿ok? Los pacientes que están inmunocomprometidos de 2 a 64 años, y a lo mejor te dicen, pero Alvarado, Nelson, ¿por qué no los metieron todos juntos? Porque vamos a ver luego en el refuerzo cómo es que los dos grupos, aunque es la misma edad, se dispersan, se dividen, se separan, ¿ok? ¿Quiénes son los pacientes inmunocomprometidos? Los que tienen cáncer, los que tienen VIH, mieloma múltiple, alguna condición como lupus o artritis reumatoidea que estén en inmunosupresores, inmural, Enbrel, dosis altas de esteroides, ¿verdad? Los pacientes que se dializan, por definición, son pacientes inmunocomprometidos, ¿ok? Por ende, estos pacientes inmunocomprometidos tienen indicación, ¿para quién? Para 2 vacunas, Pneumovax 23 y Prevnar 13, ¿ok? Fíjense en cómo le estoy diciendo por grupo qué vacunas van cada grupo. Mayores de 65 años, Pneumovax 23. Pacientes con condiciones crónicas que no sean inmunocomprometedoras, Pneumovax 23. Y los pacientes que están inmunocomprometidos, Prevnar 13, Pneumovax 23, ¿ok? Ahora bien, en cuanto al refuerzo, yo reconozco que esta laminilla está muy cargada. Escúchenme a mí, ¿verdad?, porque creo que van a aprovechar mejor la información, el delivery. Es lo siguiente, cuando yo entrenaba, prácticamente se daba la vacuna cada 5 años. Ya los estudios han visto que después que de 2 dosis durante la vida de este paciente, el beneficio de dar una tercera en adelante no se ha comprobado. Por ende, ¿quiénes van a recibir el refuerzo? Pues lo vamos a hacer de esta forma. Una vez el paciente llegue a los 65 años, aunque no recibió ninguna vacuna, le diste Pneumovax 23 y no hay que dar más refuerzo. O sea, que después de los 65, todo lo que recibe ese paciente, no hay que darle más refuerzo. Les pido disculpas. Los pacientes con condiciones crónicas, el diabético, el COPD, el chronic liver, el que bebe, el alcohólico, el que padece de fallo cardíaco congestivo, si le dan la vacuna, por ejemplo, a los 40 años, no le vas a dar el refuerzo a los 5 años. Cuando cumpla los 65 años, entonces le vas a dar el refuerzo, ¿ok? Y el paciente inmunocomprometido, este sí es el que tú le vas a dar el refuerzo a los 5 años. Me explico. Tienes un paciente con un lupus que esté en dosis altas de esteroides, esté en metotrexato, plaquenil, etcétera, le das la vacuna a los 25 años de edad, cuando cumpla los 30 años le das el refuerzo, ¿ok? Ahora bien, en este grupo es importante que vas a usar las 2 vacunas, no una. Y lo que dice el ACIP es que vas a dar Prevnar 13 primero, vas a esperar 8 semanas y luego vas a dar Pneumovax 23. Los refuerzos siempre van a ser de Pneumovax 23. ¿Ok? Si el paciente recibió la vacuna a los 63 años de edad, pues a los 68 años, porque pasó los 65 años, más pasaron 5 años, le vuelves y le das el refuerzo. ¿Ok? Pero sabemos que en el paciente inmunocomprometido es el que se beneficia hasta el son de hoy. Hay que ver los estudios luego cuando salgan, si van a incluir el otro grupo o no lo van a incluir. Pero lo justo decir ahora por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización es lo que les estoy hablando. ¿Está bien? Y eso es importante. Ahora, esto es prácticamente lo que le hablé sobre quiénes van a recibir las vacunas, ¿verdad? Pneumovax 23 primero, 8 semanas después. Si tienen el ejemplo, tienen el caso, dicen, mira, Nelson Alvarado, si le dieron Pneumovax 23 primero, ¿cuándo le doy Prevnar 13? Tienes que esperar mínimo 1 año para entonces darle Prevnar 13. ¿Está bien? O sea, que si lo vas a hacer como es, Prevnar 13, 8 semanas, Pneumovax 23. Si ya recibió Pneumovax 23, pues tienes que esperar mínimo 1 año para ofrecer Prevnar 13. ¿Ok? Básicamente eso es lo que quise decir aquí. En cuanto a las metas, fíjense cómo ahorita me adelanté a decirle de 4 condiciones, aquí lo saco aparte. Esta información es un poquito más actualizada, aquí ya hablan de 68.8 en los pacientes mayores de 65 años de edad en el 2010 y estaba en un 60, prácticamente vemos cómo en 10 años, ¿verdad?, hemos subido un 10%. Recuerden que esto es hasta el 2020 y todavía nos queda mucho por recorrer. En el caso de condiciones crónicas, pacientes de 18 a 64 años, miren qué interesante que los pacientes que padecen de condiciones de pulmón, solo un 19%, es menos, ¿ok? Hay que darle duro a esto. Esto es para que tengan perspectiva los porcentajes en los estados de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estados como Washington State, 72%, Oregón, 72%, pero miren qué interesante, California tiene un 62.6%, un estado tan grande y tan a la vanguardia, tiene una tasa de vacunación baja. Se cree que pues, hay un grupo de californianos que no creen en la vacunación porque no le han dado la condición, por decirlo así, pero me imagino que la recibieron y como no le han dado nada, pues no le quieren promover a los hijos. Y se le ha hecho bien difícil a este estado, perdonen, no sé qué me pasó, se le ha hecho bien difícil a estos estados tratar de tener ese rey de vacunación como es, pero definitivamente esto hay que aumentarlo. Puerto Rico está por debajo de esto, ¿ok? Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad, para aumentar la tasa de vacunación y qué herramientas tenemos? Lo primero que tienen que tener en cuenta, esta laminilla prácticamente fue el 2007, y en el 2007 prácticamente 70 millones de personas eran elegibles para recibir la vacuna y no la recibieron. Cuando los dividieron en los pacientes que tienen oficina o los que están hospitalizados, prácticamente el inpatient, el que está hospitalizado, el 54% tenía indicación para darle la vacuna y no se la ofrecieron. Y en la oficina un 76%. Y estos números son grandes, estos números son bastante altos. Y esto fue en el 2007, aproximadamente ya 7 años atrás. O sea que es bien importante tener en mente en esto, ¿ok? Porque son bastante relevantes. Lo que es el CDC, CMS, la Joint Commission, entre otros, sabemos que si esto nosotros lo mejoramos, nos ponen como puntos a favor a la hora de la evaluación, ¿ok? En el perfil de ejecutoria de ese hospital, de esa institución, esto es bien importante, ¿ok? Prácticamente ya Medicare te va a decir, todo paciente que se hospitalice mayor de 65 años, no importa el diagnóstico, ofrécele la vacuna, ofrécese, ¿ok? Y cuando vengan esos informes y vean que su hospital, su oficina, su institución tienen estos números que están mejorando, eso le va a contar como algo positivo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Ahora con lo de récord electrónico va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Después que lo salden y lo paguen, ¿verdad? Porque esa va a ser la dolorosa. Pues dicen que le van a reembolsar el dinero, hay muchos que están esperando. Vamos a ver si en Puerto Rico llega algo, ¿verdad? Pueden haber standing order programs, ¿sabes? Prácticamente ya hay órdenes ya. Por ejemplo, donde yo trabajo, prácticamente ya yo no brego con eso, ya hay un personal, ya la enfermera va dirigido al paciente en la admisión. ¿Usted quisiera vacunarse para tal vacuna? ¿Sí o no? Una vez dicen sí, le ponen un sello a ese récord. Cuando se va de alta, pues se le da la vacuna, si es que no se arrepiente, y firma una hoja. Y hay unas educadoras en salud, que son los que nosotros llamamos los champions, los que van ahí adelante en el programa, que son los que se encargan de orientar. O sea que para esto no hay que ser médico, puede ser una enfermera, puede ser un licenciado en farmacia, puede ser un educador en salud, ¿ok? Puede ser alguien relacionado a salud que nos esté ayudando, al contrario. Todas estas personas a mí me han dado una ayuda grandísima. En cuanto a récord electrónico, pues miren, es sencillo porque el récord electrónico se puede programar de una forma en la que usted cada vez que identifique el paciente, ya sea por condición o por edad, le levante un flag, una bandera, donde el paciente tiene la indicación para vacuna. Y usted pues se lo ofrece. No la quiere, pues ok, pero lo documenta. Porque, importante, el plan médico le va a decir, Medicare le va a exigir, oye, pero tienes una tasa de no vacunar bastante alta. Sí, pero mira los que me firmaron que me están rechazando. Ahora, eso de rechazo depende de nosotros. ¿Cómo es el delivery del proveedor de la salud hacia el paciente, si quiere la vacuna o no? ¿Ok? Porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho que yo tengo una oficina con un nefrólogo y una reumatóloga, y cuando me viene el paciente de la reumatóloga que me dice, no, es que la doctora no quiere que me vacunen, pues yo tengo lupus, pues yo tengo que hablar con ella, mira, déjamelo a mí, que yo brego la situación, porque tiene sus indicaciones, hay sus contraindicaciones. Y fíjense como el doctor Agripino Lugo habló ahorita, contraindicación la palabra relativa, ¿ok? Relativo es que eso depende de ciertas condiciones, ¿ok? Y eso es importante, ¿ok? Los reminders electrónicos, los que me han escuchado ya, yo siempre doy el ejemplo, si el veterinario mío me da todos los 6 meses que le ponga la vacuna al perro, miren, mándaselo a los pacientes también, ¿verdad? Porque es que a mí me funciona, porque es que es el que me lo acuerda. Eso es importante, ya sea electrónico, ya sea por flyer, ya sea por una llamada telefónica. Recuerden que el cerebro trabaja a base de repetición, ¿ok? Porque yo le digo a ustedes esto hoy, yo no pretendo que ustedes cuando salgan, si absorben el 10 o el 15% de la información va a ser mucho.
Pero lo importante es que haya causado un impacto en ustedes, donde estamos bien bajos en la tasa de vacunación y más con esta enfermedad neumocóxica, donde es bien común, es la neumonía más común adquirida en la comunidad, ¿verdad? Y tenemos una vacuna para ella. Lo de Physician Champion prácticamente, ¿verdad? Pues no tiene que ser un médico, el champion es el que va al frente, puede ser, como dijo ahorita, educador en salud, licenciado en farmacia, enfermera, etcétera, ¿ok? Y establecer un team de vacunación que esté al día en cuanto a, mira, me faltan vials, hay que mandar a comprar, o sea, que esté todo ahí, que esté corriendo, ¿ok? Y vuelvo y les repito, y le hago énfasis, es importante que depende cómo tú le ofrezcas o le vendas, por decirlo así, es como el que te vende un auto, un carro, o sea, depende de quién te vaya a vender las cosas, lo compras o no lo compras, ¿ok? Usualmente el paciente, si tú le eres sincero, le hablas las cosas como son, te acceden. Y siempre yo doy el ejemplo de la vacuna H1N1, una vacuna que se aprobó Fast Track. Dígame si hicieron estudios para ella. Al contrario, le están respirando en la nuca. Mira, avanza, prueba, porque hay una pandemia. ¿Cuántos efectos adversos hubo de ella? Cuando tú sacas el número de quienes recibieron versus algún tipo de efecto adverso, definitivamente la vacuna sobrepasa el beneficio que el riesgo, ¿ok? Y eso es importante. Y obviamente tener una buena relación con los administradores, ya sean de hospitales, de IPA, porque acuérdense que esto es costo. Pero hay que demostrarle a ellos que a largo plazo es más barato, ¿ok? Porque si tú tienes 400.000 admisiones, que fue el número de Estados Unidos, por hospitalizaciones por neumococo, y esto tú lo reduces por lo menos a 2/3 partes, pues miren, eso es un número bastante grande, ¿ok? Y eso es importante. Ya estamos prácticamente en las últimas dos laminillas. Lo que les quiero recordar es que tengan en mente que la vacuna del neumococo es para el neumococo, que es la bacteria más común en pulmonía bacteriana. Eso es importante. Que los pacientes viejos, porque se dicen viejos, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, o que tienen condiciones crónicas o inmunocompromisos, tienen derecho a recibir la vacuna. Hay que ver esa población como niños, ¿ok? Como niños, ¿ok? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no es que le den la vacuna por dársela, vamos a prevenir meningitis, bacteremias y neumonía, que es lo que es enfermedad neumocóxica invasiva. Y que sepan en mente que no estamos hablando de una sola cepa, un solo neumococo. Hay más de 90, y de esos 90, aproximadamente 20 al 80% causa este tipo de enfermedad invasiva, ¿ok? Y lo otro es que los cambios en serotipo, la distribución de serotipos, va a afectar a la población en cuanto al impacto de la enfermedad. Y como último, les recuerdo, 2 vacunas disponibles. El FDA tiene sus indicaciones, pero el ACIP, que es la autoridad máxima en vacunación, tiene sus recomendaciones. Y esas son las que hay que seguir o las que yo recomendaría que ustedes siguieran, ¿ok? Lo otro es que a pesar de que hay recomendaciones para dar la vacuna, como las otras que han hablado anteriormente, las tasas de vacunación están por el piso y esto hay que subirlo, ¿ok? Y que como dije ahorita en el último chart, hay formas de cómo atraer, ya sea por reminder electrónico, con el récord electrónico, con standing order o con un grupo de personas que sean proveedores de salud para tratar de mejorar la tasa de vacunación.